Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Empezaremos escuchando a Antonio Aracre, que es el CEO de Syngenta para Latinoamérica. Syngenta es una organización global que tiene su casa matriz en Suiza y que vende semillas y herbicidas sintéticos que contienen potentes venenos para fortalecer el monocultivo, quitando toda otra forma de vida en derredor de la plantación. Esto dijo Aracre en su cuenta de Instagram en relación a las críticas al trigo transgénico impulsado en Argentina, específicamente ante manifestaciones de destacados cocineros argentinos que se oponen. Por estos días se conoció un nuevo hashtag campaña de algunos cocineros argentinos con nuestro pan no, poniéndose en contra del proyecto de trigo HB4, diciendo que no quieren veneno en nuestro pan. ¿De qué hablamos con el trigo HB4? De un proyecto de biotecnología tremendamente importante, argentino, que une a la Universidad Nacional del Litoral con el CONICET y con Bioceres, la empresa emblemática de tecnología agropecuaria en Argentina, para conferirle a la producción de trigo mayor resiliencia frente a la sequía y expandirse en zonas que normalmente son más hostiles. En definitiva, para producir más trigo. Y más trigo es más pan, en un momento en que el mundo teme una hambruna. Y más trigo son más exportaciones, y más exportaciones es más trabajo de calidad para más argentinos. ¿Qué parte de todo esto no podemos entender? Para entender, justamente, hace falta más de un minuto de conversación. Argentina aprobó el uso de un trigo cuya semilla fue modificada genéticamente para que la planta pueda crecer con bajos niveles de humedad. De esto estamos hablando. En este caso, se trasladó un gen del girasol a la semilla del trigo. El procedimiento se llama transgénesis, quiere decir pasar un gen de un organismo a otro. Lograron que ante situaciones de estrés hídrico, la planta cierre sus poros y entonces demanda menos agua que lo normal. Y la condición indispensable para que crezca este nuevo trigo transgénico es que no tenga competencia de otras formas de vida. Atenti, porque acá está la clave de la gran discusión de los transgénicos para consumo humano a nivel mundial. La semilla intervenida se convierte en una especie de chip que consta de dos propiedades fundamentales. Se adapta a condiciones de sequía y resiste a un potente plaguicida, concebido también artificialmente, que elimina cualquier amenaza para los cultivos, haciendo desaparecer el resto de las especies que conviven en un terreno determinado. Es un producto tóxico, del orden de los organofosforados, llamado glufosinato de amonio. Funciona a corto plazo. Todo lo que toca muere en 48 o 72 horas. Elimina arañas, ácaros, artrópodos, mariposas, otros polinizadores y microorganismos presentes en el suelo. Toca las plantas y las quema de un modo fulminante. Un par de días después, el cultivo queda libre de malezas, como se dice en el campo. La industria llama a estos compuestos venenosos insumos, una palabra que resulta caricaturesca si tenemos en cuenta lo que pretende nombrar en un contexto de producción de alimentos que se llevan a la mesa, que llevamos a la mesa. Aracre hablaba recién del pan, nada menos. Bueno, el trigo transgénico, HB4, así se llama, es el fruto de un desarrollo público-privado con la empresa
o con la participación de la empresa Bioceres y el Estado, que aportó instalaciones y recursos humanos pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y un grupo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral. La variedad fue diseñada por un equipo que encabezó una científica argentina, se llama Raquel Chan, de gran formación y trayectoria. Es doctora en biología, egresó de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, se fue afuera, estudió bioquímica en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, después obtuvo un doctorado en la Universidad de Rosario y luego un postdoctorado en el Instituto de Biología Molecular de las Plantas en la Universidad Louis Pasteur, en Estrasburgo, en Francia. Por el 93 regresó a la Argentina y se metió en la carrera de investigadora del CONICET y comenzó a desempeñarse como docente de la Universidad de Rosario. En el 99 se muda a Santa Fe para ser profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral, ya investigadora principal del CONICET, y ahora desempeña tareas en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, también en Santa Fe. Raquel Chan relata que las investigaciones para este trigo llevaron unos 15 años y que la inversión ronda los 25 millones de dólares. Esto nos lo dijo el año pasado en este mismo programa. Chan ahí decía que si la inversión hubiese sido exclusivamente privada, el costo total del desarrollo hubiese alcanzado los 250 millones de dólares. Es decir, el sector privado, según lo que relata Chan, asociándose con el Estado, invirtió 6 veces menos. Para llegar a este trigo, Bioceres y el Estado hicieron 37 ensayos experimentales tendientes a conocer este rendimiento en diferentes zonas del país. Cualquier productor no puede sembrar este trigo por ahora. Hay acuerdos especiales con 250 empresarios agrícolas que recibieron la semilla y deben entregar después la producción a la empresa. Ha declarado Bioceres en estos días que rige un estricto protocolo de bioseguridad para evitar fugas de granos transgénicos que pudieran contaminar el trigo tradicional. No puedo dejar de pensar en algún cuadro que se me viene de la infancia en la chacra donde me crié hace 40 o 50 años. Los productores rurales, las bolsas de trigo o maíz se prestaban o intercambiaban los cereales para poder sembrar. Fíjense ahora, tratan a las semillas como si fuera una carga peligrosa. ¿Y por qué sería inconveniente mezclar esta especie con el resto? Una cosa es un organismo genéticamente modificado en el laboratorio, otra es liberarlo al ambiente porque contagiaría al resto, es decir, interferiría en las propiedades de las otras variedades y en el escenario más temido haría que el resto de los trigos también necesiten del potente plaguicida tóxico del que hablé en el comienzo para su crecimiento. Por eso, desde la propia Federación Argentina de la Industria Molinera, dicen que el HB4 va a provocar la pérdida de mercados internacionales por el rechazo que generan justamente este tipo de transgénicos y que al menos 50 países dejarán de comprar trigo argentino y que el Estado podría dejar de recaudar 3.500 millones de dólares. La Cámara de Exportadores en la misma línea dice: no se puede jugar con la aceptación de los consumidores. Ahí agregan: Argentina es el 7º exportador de trigo mundial con 14 millones de toneladas anuales. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos y pueda resultar amenazadora por el modo en que se produjo, en este caso
el uso excesivo de venenos, será castigada en el mercado y habrá otros países exportadores que nos van a desplazar. Bueno, este año, superando lo que dice la propia Cámara Exportadora, el volumen de trigo cosechado va a alcanzar el mejor registro de la historia. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que con más de 22 millones de toneladas el aumento va a llegar a un 30% más que el récord logrado en 2020. Bueno, Aracre y los defensores en el ámbito público y privado invocan la seguridad alimentaria. Esto también es bien curioso, ¿no? Bueno, por un lado la cifra que acabo de dar. Crece exponencialmente la superficie cultivada y los rendimientos. Pero también es curioso porque acá lo más objetado es el uso de sustancias venenosas y dañinas para el ambiente y las personas. ¿Esto es seguridad alimentaria? No se trata de problemas para abastecer el consumo humano, son concretamente estrategias corporativas cuya meta es la ganancia, no la seguridad alimentaria. Y además es una gran vuelta atrás en los límites del uso de plaguicidas en cultivos y de residuos de agrotóxicos y transgénicos en alimentos. Pero esto tiene hombres, tiene personas detrás y yo creo que vale la pena conocerlos. ¿Cuáles son los hombres que están detrás de tamaño impulso? Bueno, hombres claves: Hugo Sigman, Gustavo Grobo-Copatel, Héctor Huergo y Federico Trucco están a la cabeza, son accionistas de peso y el CEO Sigman de Bioceres. Julián Domínguez es el titular de la cartera de Agricultura. Dijo hace pocos días: no hablemos mal del caballo, que si no, no se lo vendemos a nadie. Hablando justamente de este trigo. ¿Cómo es posible tanta desfachatez, tanta impunidad? Daniel Scioli, embajador en Brasil, activó el lobby para venderle a Brasil. Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, que propicia y que da vía libre a todo esto. Daniel Filmus, ministro de Ciencia, ponderó la articulación público-privada entre Bioceres y el INTA. Son las caras visibles de esto que estamos discutiendo hoy en la Argentina. ¿Realmente hay que cultivar más trigo para alimentar el mundo? ¿Por qué creen que los sectores más postergados deberían seguir comiendo harinas en exceso? Porque esta es otra cosa que se invoca permanentemente. Hay que cultivar trigo porque el pan no debiera faltar en aquellos espacios que habitan hombres y mujeres postergadas y postergados. ¿Seguiremos considerando que las harinas en exceso sirven para alimentar a esas personas? ¿Qué efectos tiene la transgénesis en la salud humana? Es decir, ¿qué pasa cuando consumimos productos transgénicos? Esto queremos preguntarnos en el programa de hoy con especialistas. ¿Quién va a pagar el verdadero costo por los daños y alteraciones provocadas al ambiente y a las personas? En esta alianza entre el CONICET y Bioceres, ¿cuál es el fin en definitiva? ¿Quiénes se benefician? Bueno, el resultado, después de 60 años de cultivar de este modo, es la concentración de la tierra en pocas manos de este sistema. Mayor pobreza, desigualdad, aumento del hambre, la renta infinita acumulada en paraísos fiscales en muchos casos y un planeta devastado que va al colapso civilizatorio. Estas son las consecuencias que tenemos en las narices. Y por otro lado, ¿qué valor encierra proteger a las semillas criollas? Guardarlas, compartirlas, como les decía antes, sembrarlas, multiplicarlas, volverlas a guardar. ¿Cuál es nuestra revolución? ¿La de Syngenta, Bioceres, la de líderes abrumados por presiones de gigantescos intereses y tantas variables que no pueden dominar? ¿O nuestra revolución será otra?
Bueno, pensaremos esto en el programa de hoy. Lo vamos a desarrollar con diferentes recursos y tratando de conservar la mayor sensibilidad posible para el análisis. Porque cuando dejamos de ser hombres, cuando dejamos de ser mujeres, cuando somos economía, especulación, relaciones internacionales o cualquier otra cosa, todo se distorsiona. Decíamos que, escuchando el noticiero recién, fíjate, hay un nuevo caso sobre el virus del que estamos volviendo a hablar. Todo tiene relación, así que vamos a hablar con Julián Monques, ahora que es licenciado en Ciencias Ambientales, doctorando en Ciencias Agrarias y docente y consejero de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo te va, Julián? ¿Me escuchás bien vos? ¿Qué tal? Buenos días. Yo escucho perfecto. Supongo que venías escuchando un poco lo del trigo transgénico. Me parece que esto nos puede también llevar a el desarrollo de lo que habíamos pactado con vos, que es ya ahora, según las noticias, el segundo caso de viruela de monos en el país. La crisis de biodiversidad y cambio climático tienen directa relación, así que nos gustaría escucharte. No, sí, me pareció súper interesante la editorial para trabajar porque es un tema súper complejo, ¿no? El de los transgénicos, porque más allá de la tecnología en sí, que podemos tener una posición filosófica con respecto a a estar en contra de la manipulación genética de los organismos, no es mi caso, me parece que sí hay que discutir a qué modelo tributa, ¿no? En algún punto, y porque vos mismo lo decías que son investigaciones largas, con grandes inversiones, y que ni siquiera el sector privado por su cuenta puede hacerlas, porque no puede afrontar esos gastos en un plan de tan largo. Entonces acude al Estado. Y ahí es donde nosotros perdemos soberanía desde el Estado, porque en algún punto prestamos todos los servicios, prestamos el recurso humano, y después lo que termine pasando con eso, nosotros no tenemos ninguna potestad de decidir si ese trigo va a seguir ampliando la frontera agropecuaria o no, si se va a seguir usando algún tipo de herbicida para producir ese trigo o no. Entonces me parece que después tenemos un estado miope en algún punto que favorece la aparición de nuevos eventos tecnológicos, pero que después no puede regular. Y solo nos queda la patente, que no es menor, pero solo nos queda eso. Y entonces lo que pasa después con ese modelo productivo es algo que merece discusión, ¿no? Desde el punto de vista de un ordenamiento territorial, de una planificación productiva a largo plazo, que hoy en día el Estado no está en condiciones de dar esa discusión, ¿no? Y eso es lo que lleva también justamente a generar constantemente crisis vinculadas a la pérdida de biodiversidad, ¿no? Que es toda la expansión de la frontera agropecuaria en el Chaco Seco, terminó generando crisis de biodiversidad que aún no nos pasó a nosotros, esto de que aparezca un virus con potencial epidémico pandémico, pero tranquilamente lo puede ser porque es una cuestión de azarosidad. Entonces es simplemente seguir esperando y seguir alimentando que esos saltos zoonóticos sean cada vez con más frecuencia y esperar a que en el momento que aparezca a ver cómo la atajamos en vez de poder tener una planificación productiva que armonice, la producción con la biodiversidad para poder reducir esta emergencia de epidemias y de pandemias que, como vemos, a lo largo del tiempo se viene acelerando por la crisis de la biodiversidad y por el cambio climático, ¿no? Que es un fenómeno que produce, que la frecuencia y la intensidad de los fenómenos, aumente. Los datos sobre la mesa, tu explicación, entrañan gran razonabilidad. Yo creo que cualquier persona, mujer, hombre común, puede entender de qué se trata, qué es lo que hace falta y qué es aquello que nos hace mal. Por eso decía también en el arranque que creo que es hora de poner en común quiénes son esos hombres, especialmente hombres, porque de la lista que mencioné no aparece ni una mujer, esos hombres que están impulsando el camino equivocado, la dirección inconveniente. Si debiéramos seguir caracterizando los intereses de estos hombres, ¿qué mencionaría, Julián? Esto último que dijiste, porque para mí más que los nombres o los hombres en concreto en términos individuales, lo que importa son los intereses que representan, porque el día de mañana van a ser otros,
Entonces, para mí lo que hay que discutir es... Pero hoy son honestos, claro. Y hay que discutir los intereses que representan. De vuelta que para mí, desde un punto de vista de la perspectiva de esos actores, están simplemente siguiendo las reglas del juego de un capitalismo desregulado, que es maximizar beneficios a cualquier costo. Y esos costos son ambientales, son vinculados a la salud, y desde su perspectiva deben pensar que están haciendo todo bien, ¿no? O capaz sí hay actores que realmente reconocen los impactos y que no les importa. Yo eso no lo sé porque no hablé con ninguno de ellos, pero sí me parece importante discutir esto, los intereses que representan, porque de vuelta, hoy estamos discutiendo el modelo agropecuario y del ambiente, pero puede ser para cualquier otra actividad, que si solo se persigue la maximización de beneficios y no se tiene en cuenta que el ambiente está pagando un costo, está internalizando impactos para que esas actividades productivas existan, bueno, vamos a seguir reproduciendo la misma lógica y nunca nadie se va a hacer cargo de los costos ambientales que hay detrás de la producción. Y a propósito de esto, vos que sos docente, consejero en la Facultad de Agronomía, ¿qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa en las facultades? ¿Cómo se abordan estas cuestiones? Porque si desde ahí seguimos enseñando lo mismo, con perspectiva similar, hace 20 o 40 años, estamos sonados también, ¿no? No, eso seguro, y ahí yo tengo una visión muy sesgada, digamos, porque yo estudié ciencias ambientales y conocí la facultad una vez que ya existía la carrera, entonces no sé qué pasaba antes, pero desde que existe la carrera, digamos, el cruce ha sido beneficioso para los dos grupos de estudiantes, primero porque lleva esto, ¿no? Que a mí me apasiona ahora la discusión agraria y hago un doctorado en ciencias agrarias, cuando antes lo que me interesaba exclusivamente era el ambiente, pero también hace que un montón de agrónomas que están estudiando ya se formen de entrada con una perspectiva ambiental distinta a la hora de poder dar discusiones en el aula con nosotros que estudiamos ciencias ambientales. A su vez, todo se ve reflejado en la currícula, ¿no? Donde hay materias, digamos, que trabajan en impacto ambiental en la carrera de agronomía y demás, y en ambientales también, ¿no? También para entender cómo funciona el modelo agropecuario. Entonces ahí hay un cruce súper interesante que se viene profundizando y que estos cambios son culturales, se van a ver reflejados de acá a 20 años probablemente, cuando todos los agrónomos y agrónomas que tenéis campo se hayan formado con esta perspectiva, pero justamente las facultades, y creo que todas las facultades del país, no yo hablo de la UBA, pero seguramente todas las facultades del país, se abrieron mucho a esta discusión y lo están abordando de una manera seria y académica. Lo que pasa también muchas veces con la ciencia es que les cuesta dar el pasito, ¿viste? Les cuesta dar y exponerse públicamente para poder dialogar y contar lo que pasa adentro, pero realmente se trabaja con seriedad, digamos. Bueno, estábamos hablando recién con Julián Mom, que es licenciado en Ciencias Ambientales, doctorando en Ciencias Agrarias, docente y consejero de la Facultad de Agronomía, y nos contaba en el final, en realidad reiteraba parte de lo que había dicho en el comienzo, acerca de lo que significa ahora el caso de viruela de monos en el país y cuál es su relación con la manipulación que hacemos del ambiente. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.